cosa antes y otra cosa ahora en relación a este tema del contrato Chevron YPF? Porque es bochornoso informarse, tomar información, aceptar que hay una visión distinta y modificar una opinión. Bueno, porque entonces usted debió haber reconocido que antes opinó sin tener información, sin conocer, lo cual también es grave, porque usted era una diputada de la Nación. Mire, yo le voy a decir algo, Nelson. Me parece que es importante tener conciencia de qué compañía es YPF, cómo funciona el negocio del petróleo en el mundo, por qué todos los contratos desde Noruega en adelante, los países más transparentes del mundo, los contratos en la industria petrolera tienen cláusulas de confidencialidad y por qué estas excepciones están previstas en toda la legislación internacional en materia de acceso a la información pública. Porque hay secretos de tipo comercial, de tipo científico, tecnológico, que deben ser resguardados para de alguna manera favorecer las inversiones y el desarrollo de algún tipo de industrias, y en este caso sería la del petróleo. Ahora, claro, pero ¿sabe qué pasa? Yo le voy a leer lo que usted escribió, porque usted escribió, cuando fue el fallo de la Corte, dijo, gran fallo de la Corte Suprema en favor de la transparencia y el derecho a la información. Sí. Bravo. Después. Estoy de acuerdo. Tomemos dimensión de la importancia del fallo de la Corte sobre YPF Chevron, caen las caretas de la hipocresía, cal fraude es el relato. Y después, Daniel Scioli dijo que el contrato YPF Chevron es entre privados. Para Néstor Escanca la corrupción entre privados idénticos. Es decir... ¿Sabe por qué el fallo de la Corte es muy importante? Porque la Corte dice en su fallo que a YPF le aplica el régimen de acceso a la información pública. Eso es todo lo que dice. Cuando nosotros le pedimos a YPF, porque se lo pidió a la Oficina Anticorrupción, que publicara el contrato, que cumpliera el fallo y publicara el contrato, muy gentilmente, porque no tenían por qué hacerlo, las autoridades de YPF se comunicaron con la Oficina Anticorrupción, nos enviaron el mismo escrito que presentaron en el juzgado y mantuvimos una reunión. En ese escrito, que yo lo leí, no sé si usted lo leyó, que presentó YPF en el juzgado, hay un desarrollo técnico y jurídico muy impresionante y muy profundo, justificando por qué YPF, que acepta que se le aplique el decreto 1172, entrega el contrato, pero lo va a hacer testado, o sea, con tachas, porque hay cláusulas dentro de ese contrato que son cláusulas de confidencialidad que ingresarían en el régimen de excepciones del decreto 1172. Entonces, el fallo de la Corte es un avance porque está diciendo que a YPF se le aplica el decreto 1172. E YPF lo que dice es, perfecto, acepto el fallo, pero hay cláusulas de confidencialidad en el contrato que afectan todos mis derechos vinculados a cuestiones muy específicas, que no refieren solo a este contrato, Nelson, son práctica habitual en toda la industria petrolera mundial. Es como pedirle a Coca-Cola que haga pública su fórmula. Claro. Y el daño irreparable que le puede generar a YPF, que además es una compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York, que está sometida a regulación internacional de transparencia, ética y cumplimiento de esas prácticas, me parece que podría ser grave. Y por eso yo podría no haber hecho nada, Nelson, y haber mantenido mi posición original y estar conversando hoy con usted diciendo sí, cambié mi posición, porque probablemente antes no tenía la suficiente información, o usted siempre supo desde el día 1 todo y nunca modificó no, pero ¿sabe qué pasa? Conoció nuevas cosas pero, y se informó más. Primero yo trato de hablar sobre cosas sobre las cuales tengo información. Eso yo también, y siempre digo. Pensé, Nelson, y lo pienso, que la transparencia es la regla y que las excepciones por eso son mismo, los secretos. Pero acá ¿sabe qué? Acá hay excepciones que entran dentro del marco de la legislación. Entonces yo como funcionaria pública podría haber sido un irresponsable y mantener mi posición original. No, pero ¿sabe qué pasa? No, pero ¿sabe qué pasa? Primero porque, insisto, entonces, digamos, usted además es diputada de la Nación, opinó, no solamente que opinó sobre esto, sino que tildó de corruptos a los que habían hecho este contrato, lo cual evidentemente ha sido cuanto menos una ligereza y responsabilidad de su cargo, porque alguien le puede decir, mire, usted me tildó a mí de corrupto por hacer esto que ahora avala. Y el segundo punto, a mí me hubiera sido muy interesante que usted además hubiera compartido con diputados, con senadores, miren, estas excepciones que yo no comparto marcan esto y demás, porque tiene un valor frente a lo que usted marcaba. Esa información yo la tuve ayer, es más, yo nunca había tenido antes oportunidad de conversar
con el personal profesional de YPF y jerárquico, y lo pude hacer recién ahora. Bueno, pero entonces ellos me convocaron, como lo convocaron también en su momento al senador Giustiniani, y el senador no accedió y fue a los tribunales con todo su derecho. Entonces, la verdad, Nelson, acá me parece que lo que importa es decir que el principio es la transparencia, que para ese principio siempre hay excepciones. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Y sí, pero hay excepciones y excepciones. Y la verdad que, primero, la excepción implica que esta información no se conozca. Y segundo, le marco, ha sido de parte suya una irresponsabilidad. Usted le debería pedir disculpas, no a mí, sino a los que trató de corruptos por esto. Le pido muchas disculpas a todos públicamente. ¿Sabe lo que importa acá? Poner claro sobre negro respecto de esto. Y me parece que el YPF es una empresa sometida bajo controles muy estrictos, nacionales, provinciales, pero también globales, que se manejan un negocio donde las cláusulas de confidencialidad son esencia de ese negocio, porque tiene que ver con la protección de secretos tecnológicos y de secretos científicos. La inversión es alto riesgo. Hoy, por ejemplo, porque todo el mundo habla respecto del cocontratante, en este caso, en este contrato, que es la compañía americana Chevron, Chevron ingresa a este negocio con 100% de riesgo petrolero. No tiene garantizado ni precio ni desempeño de las perforaciones. Claro, ahora le hago esta pregunta. ¿Todo esto usted no se preocupó por averiguarlo antes cuando dijo que era un bochorno esto? Mire, Nelson, lo averigué ahora y lo digo ahora. Bien. ¿Cuál es el problema de lo que yo hice antes y lo que no es mucho, es ahora? Mucho porque marca una actitud de irresponsabilidad suya como diputada, digamos. Bueno, dígaselo también al senador Giustiniani, porque en ningún momento fue y se presentó cuando lo invitaron a conversar sobre esto a la compañía. Quédese tranquilo. Entonces, a mí que yo se lo voy a decir. Acá lo que importa, Nelson, es mirar hacia adelante. En el mirar hacia adelante yo podía haber perfectamente no dicho nada respecto a esta situación. No, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Tiene un valor esto, tiene un valor. No, pero ¿sabe por qué nosotros nos pusimos de oficio a opinar sobre esto? Porque nos preocupaba la situación generada respecto del contrato. Pero de claro, este contrato particular, porque hay decenas de centenares de contratos. Sí, pero que sí, lo que le quiero decir es que esto, lejos de aclarar, digamos, ahonda la sospecha, porque uno dice... Discúlpeme, yo no ahondo la sospecha. No, pero ¿cómo que no? El hecho... Le pido, por favor, Nelson, finalmente hay cosas que no vamos a conocer de este contrato. ¿Por qué? Las cláusulas confidenciales no las va a conocer usted en ningún contrato. Pero efectivamente, porque ahí estaba en la esencia... No la va a conocer, Nelson, porque son secretos comerciales. Y estas son las cosas que hay que entender. Y por eso nosotros estamos promoviendo un debate informado. Y cuando tenemos acceso a información, tenemos que ser responsables en el manejo de esa información. Pero efectivamente, lo que le quiero decir... información el día jueves. Bueno, Nelson. por eso le estudié todo el fin de semana esa cuestión. Por eso le marco. Primero, hoy lo pero estoy espere. atendiendo y le estoy respondiendo. Pero efectivamente yo lo valoro y usted sabe que yo actúo siempre así. Mi capital es decirle a las personas las cosas frontalmente para que pueda replicarme. Me está diciendo que es un bochorno y es un bochorno. Que yo estoy oscureciendo y yo no estoy pero oscurece el hecho de que las excepciones, de que haya excepciones que no se saben cuáles son. A esto es lo que me refiero. Que se saben cuáles son las excepciones, porque en el decreto están establecidas, Nelson, y se las voy a leer. Son los secretos industriales, los secretos comerciales, los secretos financieros, científicos y técnicos, la información que comprometa el derecho o el interés legítimo de un tercero, la información protegida por el secreto profesional, por ejemplo en medicamentos, por ejemplo en tratamientos. Pero sí, lo que le quiero decir que en relación... el valor del secreto en la ciencia. Pero sí que lo sé, lo estamos hablando, le quiero decir de una empresa que más allá de sus circunstancias contractuales y demás, es una empresa de alto perfil público, de enorme interés y en un tema de sensibilidad para la nación como es el desarrollo del petróleo. Pero absolutamente, y por eso nosotros hemos intervenido en esto de oficio y por eso yo he modificado la posición. Pero lo que le quiero decir además, que a mí me parece una cosa, además... Nelson, usted me escucha cuando pero yo la escucho. No, yo la estoy escuchando, le estoy marcando, insisto, primero su irresponsabilidad anterior, porque usted calificó de corrupto a gente por cosas que no sabía, y segundo, digo, a mí me parece, yo puedo entender que diga, bueno, mire, en el ámbito de lo público y demás, pero que senadores y legisladores no puedan acceder a esta información, de una empresa de este perfil. Antes del 10 de diciembre fue difícil. Y digamos, porque fue difícil para la empresa también. Y en todo caso usted puede preguntarlo a la empresa. Pero ahora estamos hoy acá en este momento y estamos discutiendo esto. Y lo valioso de esta situación hoy es, primero que hay un fallo muy interesante de la Corte y la respuesta que dio YPF. Y yo se la voy a enviar mañana.
porque a mí me parece que es importante que usted conozca todo el expediente y que lo pueda leer, porque pero por supuesto, una persona que sabe el valor del secreto científico. Sí, lo que usted le quiero decir, pero sin duda, pero lo quiero decir, a mí me resulta inaceptable que a esto no puedan acceder. Yo lo entiendo porque usted puede decir, bueno, para el público, legisladores que se están quejando de no haber podido acceder a esto. Bueno, el señor Giustiniani, que es la persona que está en el juzgado en un litigio, ha accedido a esta información igual que yo. Perfecto, mañana lo voy a llamar para preguntarle esto y hacérselo escuchar, ¿sí? Pero yo lo que le pido es que valoremos en este caso que hoy estamos en una situación distinta, que hoy podemos conocer esto, que en la industria, que el secreto es excepcional en materia de acceso a la información, pero que el secreto existe, y que el secreto tiene que ver con estas cuestiones que yo le mencioné, el secreto comercial, tecnológico, científico, el derecho de terceros, claro, lo que le quiero marcar esto, ¿no? Y yo esto lo escucho con mucha atención y sería muy importante que lo explicara claramente, y este es el valor que tiene esta entrevista. Por eso mismo le estoy diciendo ahora, de todas maneras, y le agradezco el tiempo. Por supuesto, le repito, es también grave, porque lo tengo que señalar, que usted haya tenido semejante mala información y que con esa mala información haya no solamente dado opinión, sino tratado de corruptos a otros que llevaron adelante este contrato. Yo no tuve mala información, no tuve suficiente información. Bueno, pero fue entonces irresponsable. Los que han tenido mala información y desinforman son aquellos que sí obtuvieron información y sostienen una posición sin cambiarla, como si no hubiesen obtenido información. El daño que le puede generar a YPF conocer la totalidad del contrato sin respetar la confidencialidad que afectaría el interés de la compañía, que es interés público, porque el 51% de las acciones son de los argentinos, sería irreparable. YPF hoy es la compañía más grande de la Argentina, la que genera mayor mano de obra y empleo, la que ha traído en situaciones difíciles de la Argentina mayor inversión y la que puede seguir haciéndolo. Hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York, que es una compañía. Debo decirle que también... Y tenemos que decir estas cuestiones porque también son parte de la información. No, por supuesto, la empresa está, además, bajo un análisis por el nivel de endeudamiento, que entre otras cosas ha tenido que ver con la salida de su presidente, ¿no es cierto? Bueno, yo no puedo opinar de eso. No, por supuesto, pero le quiero decir también este contexto. La empresa hoy está bajo observación por parte de las autoridades, por supuesto, en relación a sus manejos, ¿sí? Y por parte de sus accionistas y de la sociedad, eso yo no puedo ni siquiera opinar. Yo estoy hablando solo de lo que vi en mi expediente que tiene que ver con este contrato. Y de volver a decirle esto, en el acceso a la información hay capítulos que son excepciones. Esas excepciones son excepciones, no deben ser la regla. Y en este caso, yo sé que es antipático. Y para mí también no ha sido nada dulce ni sencillo, Nelson, este cambio de opinión. Pero uno lo tiene que hacer de buena fe, con información y con responsabilidad, y así es como lo he tomado. Pero por supuesto, ¿sabes lo que pasa? Que esto, insisto, hay que explicarlo con mucha claridad, por eso en los tweets no estaba... Si no le alcanzó la claridad, me quedó claro, insisto, me quedó claro. Ahora, no dejo de insistir en lo anterior. Bárbaro, me parece bien que usted insista en lo anterior y yo quiero insistir también en no, ¿y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque entonces entramos a decir, bueno, y todas las cosas que decían anteriormente el gobierno kirchnerista, ¿eran realmente así como eran a la luz de estos cambios? Cuando uno no tiene información, se generan sospechas, y está muy bien que se generen sospechas. Cuando uno accede a información, como yo accedí a información, mis sospechas verdaderamente se disolvieron, porque de verdad esto ingresa dentro del... Bueno, ahora le quiero decir esto, va a tener que explicárselo a Giustiniani, con todo gusto, pero también porque ellos también ahora tienen la misma sospecha acerca suyo. Pero no hay ningún problema, pero que Giustiniani me llame, pero espero que haya leído lo que presentó YPF, y cuando él quiera lo discutimos. Perfecto, mañana mismo. Al contrario, con él y con quien sea, yo estoy dispuesta a discutirle, y también la empresa, porque entiendo que, así como me han querido informar a mí, intentaron con Giustiniani más de una vez y se negó a asistir a la compañía. Laura Alonso, muchas gracias.